Putin amenazó ya con su primer objetivo nuclear en caso de que una tercera guerra mundial estalle. Un ataque que borraría del mapa para siempre a una región importante del mundo con sus misiles hipersónicos. Y el Kremlin advirtió también cuál es la línea roja por la que Rusia estaría dispuesta a ser quien desate ese ataque global. ¿Quieres saber cuáles son sus nuevas líneas rojas y sus objetivos nucleares y qué pasaría si Putin cumpliera esas amenazas? Pues en este video vamos a hablar de eso. Algo aterrador sucedió hace unos días para el mundo, algo que podría escalar rápidamente a un conflicto mundial. Justo aquí se empezó a dibujar una nueva línea roja para el Kremlin. Todo esto es el territorio ruso, pero esta pequeña porción aislada de terreno también es parte de Rusia, Kaliningrado, y solo hay dos formas en las que Rusia puede abastecer esta parte de su territorio de forma eficiente. Una es a través del mar Báltico, cruzando por las aguas de las costas de Lituania. Kaliningrado es uno de los talones de Aquiles de Rusia, pero si un conflicto mundial estalla en Europa, es muy probable que sea aquí, y para mala suerte de todos. Hace unos días las autoridades lituanas prohibieron en la frontera un tren de Moscú dirigido al punto más débil de Rusia, Kaliningrado. Lituania instauró el fin de semana restricciones al tránsito ferroviario hacia el enclave ruso como parte de las sanciones europeas. Este tren transportaba mercancías que ahora están sancionadas por la Unión Europea, principalmente por las invasiones rusas de Ucrania. Y esto ha incomunicado a Kaliningrado de muchas mercancías y productos con Rusia y todo el mundo. Nada entra y nada puede salir de allí de esa lista. Este es un golpe muy duro para Rusia. Y el Kremlin emitió un comunicado de inmediato, amenazando a Lituania y advirtiendo que Moscú respondería de tal manera que los ciudadanos del estado báltico sentirían dolor. Después de ese comunicado, apareció la mano negra de Rusia. Este sujeto, su nombre es Nikolai Patrushev, un exespía de la KGB, que ahora es el secretario de Consejo de Seguridad de Rusia y el favorito sucesor del presidente Vladimir Putin. Lo que él diga es como si Putin en persona lo dijera, y lo que Patrushev dijo es que las acciones hostiles de Lituania mostraban que Rusia no podía confiar en Occidente, que según dijo, había violado los acuerdos escritos sobre Kaliningrado. Pero la primera ministra de Lituania respondió diciendo que era irónico escuchar la retórica rusa sobre las denuncias de violaciones de tratados internacionales en un país que posiblemente ha violado todos los tratados internacionales que existen. Y por supuesto que la actitud retadora de Lituania irritó aún más al Kremlin. Pero espera, si te preguntas por qué Lituania, que es así de pequeña, no tiene ningún miedo en desafiar a Rusia, que es así de grande, la respuesta es simple. La alianza está considerando desplegar nuevas tropas, además de los 4 grupos de combate multinacionales ya estacionados en Estonia, Lituania, Letonia y Polonia. Porque Lituania es miembro de la OTAN y es precisamente el jaque mate que la OTAN quiere imponer a Moscú en esta zona. El problema comenzó aquí, justo después de que la Unión Soviética se desintegrara en 1991. Estos dos países, Lituania y Polonia, decidieron convertirse en parte de la OTAN y también de la Unión Europea, pero Kaliningrado permaneció como parte del territorio ruso, aun cuando había quedado separada físicamente de Rusia con 1 millón de ciudadanos rusos que ahora solo pueden conectarse con Moscú por aire o por mar desde San Petersburgo. Así que para resolver esto y evitar que Kaliningrado quedara separada de Rusia y totalmente aislada, en julio del 2003, Rusia firmó un acuerdo con Lituania que le permitía a sus ciudadanos y mercancías viajar a Kaliningrado utilizando el tren que iba desde Moscú a través de Bielorrusia y Lituania. Aún así, para los rusos comunes fue inicialmente difícil aceptar que necesitaban una visa de tránsito para poder viajar a su país, y algunos lo consideraron una humillación nacional, pero esa era su única opción. De otra forma, los rusos de Kaliningrado quedarían aislados y sin alimentos ni productos para poder subsistir. Pero con este tratado internacional del 2003, eso había quedado resuelto, o al menos eso parecía hasta el 17 de junio,
cuando comenzaron las sanciones europeas, que abarcaron una amplia lista de carbón, metales, materiales de construcción y tecnología avanzada que están dirigidos a afectar entre el 40 y el 50% de todas las importaciones que Rusia envía aquí, a Kaliningrado. Y como era de esperarse, el Ministerio de Relaciones de Rusia convocó al encargado de negocios de Lituania en Moscú para protestar por lo que consideró medidas provocadoras y abiertamente hostiles, por una simple razón. Rusia ha estado cercando a Ucrania y esto ha provocado un terrible desabastecimiento para los ucranianos, entre muchas otras cosas. Pero ahora la Unión Europea se está cobrando con los más de 1 millón de rusos que habitan en Kaliningrado, por lo que el Kremlin está haciendo en Ucrania. Y este es un golpe muy duro para el Kremlin, a tal grado que el propio ministro de Relaciones Exteriores de Rusia ha lanzado una amenaza al mundo que al principio parecía un comunicado más, pero después de leer entre líneas su significado, el mundo se estremeció. Esta es la amenaza textual del Kremlin. Si el tránsito de carga entre la región de Kaliningrado y el resto de la Federación Rusa a través de Lituania no se restablece por completo en un futuro próximo, Rusia se reserva el derecho de tomar cualquier medida para proteger sus intereses nacionales. Para entender por qué estas simples 3 líneas están estremeciendo al mundo, hay que revisar cuáles podrían ser esas acciones para proteger los intereses de Kaliningrado, en un lugar clave en las costas del Mar Báltico, la base de la flota báltica de Rusia, donde Moscú ya ha desplegado misiles Iskander con capacidad nuclear. Не только недружественные действия в отношении нашей страны, в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо. Además de los misiles Iskander, Rusia también ha puesto en alerta máxima sus planeadores hipersónicos Avangard, que son misiles de reentrada hipersónica capaces de realizar maniobras evasivas envueltos en una nube de plasma, producto de la fricción por la velocidad para burlar los sistemas de defensa estadounidense. Aunque sobre esos escudos antimisiles tengo que hablarte en otro video. Según Putin, estos misiles Avangard son como un meteorito, como una bola de fuego, imposible de derribar a velocidades de hasta Mach 20, o sea, en hasta 20 veces la velocidad del sonido. Y ha anunciado a través de un emisario del Kremlin cuál sería su primer objetivo nuclear, una amenaza que podría borrar del mapa para siempre a esta hermosa ciudad, Londres. Уж точно никто не начнет с Варшавы, Парижа или Берлина. Первое, кто по куполу схватит, это Лондон. Pero ¿por qué Londres? ¿Y qué tan probable es esto? Y después de Londres, ¿quién sería el siguiente? Esta amenaza fue lanzada por Andrei Kurulyov, excomandante adjunto del Distrito Militar del Sur de Rusia, durante una discusión que precisamente se llevó a cabo recientemente sobre el bloqueo de Lituania al enclave vecino de Kaliningrado. Y textualmente dijo que el Kremlin planearía destruir primero todos los satélites espaciales enemigos durante la primera operación aérea, y luego remató diciendo que para Rusia no importaría si son británicos o estadounidenses, a todos los vería como la OTAN y por lo tanto como sus enemigos. ¿Y por qué su primer objetivo militar nuclear sería Londres? Pues esto fue lo que dijo. Без сомнений, потому что предельно понятно, что угроза миру идет от англосаксов. В ходе стратегической операции по нанесению поражений критически важным объектам Западная Европа будет обесточена и обездвижена. Y para darnos una idea de qué tan serias son las amenazas de Kurulyov, bueno, pues no solo se trata de un diputado más del Parlamento ruso. Según diversos informes, también tiene estrechos vínculos con Vladimir Putin, al grado que él fue uno de los diputados sancionados por el Departamento de Tesoro estadounidense al mes siguiente de que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania. La pregunta es, ¿podría Londres protegerse de un ataque nuclear ruso? La respuesta es no. Londres no tiene esa tecnología. De hecho, lamentablemente Rusia ya ha hecho pruebas exitosas del misil balístico intercontinental Sarmat, que podría llegar a Londres en tan solo 2 minutos. Andrew Futter, un académico señor de la Universidad de Leicester y destacado experto en armas nucleares, le dijo en una entrevista a My London que Londres no estaría preparado para poder frenar un ataque nuclear con la última tecnología hipersónica rusa. Y los únicos que sobrevivirían a un ataque así, según el profesor Futter,
serían algunos funcionarios del gobierno que tienen accesos especiales a búnkers debajo de Whitehall y algunos lugares en donde los políticos más importantes de Londres podrían esconderse. Y de ahí en fuera, nadie más sobreviviría. Pero ¿cómo reaccionaría la OTAN para defender a Londres? Pues esas son las malas noticias. Según el especialista en armas nucleares, la OTAN tiene una capacidad prácticamente nula contra los misiles rusos hipersónicos. En otras palabras, algunas de las armas nucleares de Rusia podrían derribar incluso hasta los sistemas antimisiles de la OTAN. Por eso, el Kremlin ha soltado esta amenaza, porque sabe que Londres no puede hacer nada más que preocuparse. Y es que aunque Estados Unidos sí tiene la capacidad de interceptar algunos ataques nucleares, Gran Bretaña no. ¿Por qué? Básicamente porque Gran Bretaña ha apostado más a su sistema naval que al terrestre y no han invertido lo suficiente para cuidarse en casos de estos escenarios. Pero la principal razón es porque en teoría cualquiera que ataque a Reino Unido prácticamente se estaría buscando una guerra directa contra la OTAN, que es también una alianza nuclear, y eso involucraría también a Estados Unidos. Pero apostar por eso es un gravísimo error de Gran Bretaña, porque para cuando eso pase, Londres ya no existiría más. Y hoy por hoy, Putin ya tiene armas nucleares estratégicas apuntando a Londres que ya están en alerta. ¿Y sabes desde dónde podría lanzar el Kremlin un ataque de esa magnitud? Rusia podría desplegar armas nucleares de varias maneras, incluyendo desde sus aviones bombarderos, submarinos, misiles, como parte de una tríada estratégica de equipo militar. Entonces cualquier ataque podría provenir de varios lugares y Londres no sabría de dónde. Si se espera desde Kaliningrado, por ejemplo, en la frontera con Polonia y la parte de Rusia más cercana a Reino Unido, la bomba estaría en Londres en cuestión de minutos. Y el impacto de un ataque nuclear depende de cuántas armas se utilicen, el tamaño del rendimiento o la potencia explosiva y dónde se detonen. Pero preocupantemente, Rusia no necesitaría muchas armas nucleares para destruir a Reino Unido como un estado funcional. De hecho, se estima que las dos bombas nucleares utilizadas en la Segunda Guerra Mundial tenían entre 15 y 20 kilotones cada una, y eso provocó la muerte de aproximadamente 200.000 personas. Ahora imagínate que se cree que la mayoría de las ojivas rusas tienen al menos 100.000 kilotones y algunas hasta 500.000 kilotones. Y eso convertiría a Hiroshima y Nagasaki en algo insignificante. Ese escenario sería desastroso y no solo afectaría a Londres. Si te interesa saber, por cierto, cómo te afectaría eso a ti, sin importar en dónde vivas, te recomiendo este video, en donde mostramos una simulación de un escenario nuclear global. Pero por ahora, lo único que realmente podría frenar a Rusia de cumplir su promesa de atacar a Londres, según los expertos, es que la radiación y las consecuencias de hacerlo probablemente afectarían también a Rusia, también a las regiones prorrusas en Ucrania, y eso no le haría ningún favor a Putin. Por eso muchos piensan que las amenazas nucleares de Putin son más bien una señal para que la OTAN no haga nada y la usa más bien como la espada de Damocles sobre la cabeza de los países miembros de la OTAN. Pero lo cierto es que con Vladimir Putin nunca se sabe. Déjame en los comentarios si tú crees que sus amenazas nucleares son una estrategia disuasoria para la OTAN o una amenaza real. Voy a estar leyendo tus comentarios y si te ha gustado este video, ayúdame suscribiéndote, dándole un like y yo te veo en el próximo video.